Toda especie es única. En eso consiste una especie, en ser única. No procrea eficazmente con nada que no sea de su especie. No hay, pues, nada especial en que seamos únicos. Pero los humanos pensamos que somos más únicos que eso. Hay cosas nuestras que no tiene ni ha tenido nadie más. Acabo de decirlo. Pensamos que somos únicos. Pensamos sobre el mundo exterior y sobre nosotros. Pensamos porque tenemos un cerebro. Es relativamente mayor y mejor que el de cualquier otro animal. En este episodio intentaré descubrir por qué nuestro cerebro es diferente y qué más hay que nos haga especiales. We can teach people. We can talk. So other people can learn. Even the big people every day they learn something new. Teachers teach us a lot. Teach us how to read. People can read. And one else can. El cerebro es responsable de todo lo que hace que un ser humano sea humano. Es responsable del pensamiento, de los arranques de genio, del lenguaje, de la capacidad de habla. Todo lo que hace humanos a los humanos tiene su base en el cerebro. Lo extraño es que, mirándolo, no ves lo especial de un cerebro humano. Podría pensarse que identificar lo que hace diferentes a los cerebros humanos es fácil. Observas el cerebro humano y dices, bueno, ahí está. Y este es el cerebro de un chimpancé, y miras las diferencias. Es grande, tiene muchos pliegues, probablemente tiene muchas cosas nuevas. Pero resulta que no es una pregunta tan fácil. No es fácil identificar lo que realmente es único y lo que es claramente diferente en los cerebros humanos. Get ready. Look! The red dog is all better. Parece haber pasado algo que conecta las partes de nuestro cerebro de una manera distinta. Por eso la forma en que pensamos es diferente. No creo que la explicación de las diferencias sea que somos más listos, a pesar de que hacemos cosas más inteligentes. No creo que la diferencia clave sea esa, sino la capacidad de adquirir un lenguaje. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. El lenguaje y el pensamiento van unidos. Los sonidos, las imágenes, el arte, las palabras, incluso el pasar música a generaciones posteriores. Ninguna de estas cosas humanas tan especiales serían posibles sin el lenguaje. Si supiéramos de dónde viene el lenguaje, por qué y cuándo empezó, quizá podríamos entender por qué pensamos, cómo pensamos. A lo mejor fue un accidente de la tarea cotidiana de sobrevivir, lo que nos ha permitido hacer símbolos de nuestras vidas. Nuestro éxito ha sido extraordinario. Nuestra especie domina el planeta. Tenemos pautas de comportamiento que no encontramos en ningún otro animal. El hecho de que esté aquí sentado y diga todas estas cosas, el hecho de que podamos ir a ver las obras de Shakespeare, de que podamos escuchar música, de que hagamos grandes descubrimientos científicos, todo esto son cosas que nos hacen muy diferentes. Circle it for us, please. Una peculiaridad de los seres humanos es que nos enseñamos los unos a los otros. Dedicamos mucho esfuerzo preparando a nuestros hijos para hacer cosas, a veces evitando que hagan cosas. El proceso educativo reestructura el cerebro, generación tras generación, individuo tras individuo. I just want you to draw a picture of yourself. And each year when you add to your folder, you're going to see how different you think you look, or you do look. You get older and your face changes a little.
have lines on my nose. Si no puedes enseñar un invento nuevo a tus hijos, no tiene importancia evolutiva. Es un esfuerzo inútil. Si puedes enseñarlo, entonces sí tiene importancia. Y a medida que la cultura se volvía más compleja, se necesitaba el lenguaje para transmitir la cultura a la siguiente generación. Let's read what we have so far now. Put your fingers on the words as we read, okay? Otros animales usan llamadas y chillidos para comunicarse, incluso para transmitir cosas a las crías. Pero nuestro lenguaje es muy distinto, mucho más complejo. Y los sonidos no son fáciles de ejecutar. Nuestros antepasados lo necesitaban tanto que desarrollaron una forma especial para la boca y la garganta. Cada día corremos el riesgo de ahogarnos. Hemos pagado un alto precio, pero hablamos. El lenguaje humano nos permite transmitir información entre 3 y 10 veces más rápido de lo que tardaríamos sin él. Puedo ilustrar esto fácilmente si cojo este lápiz y hago esto. He dado 5 golpecitos. Y así es más difícil. Esta propiedad del lenguaje nos permite comunicar pensamientos complejos rápidamente. Los humanos pueden modificar su lenguaje de la manera que quieran. No está atado a la emoción. Y esto trajo consigo cambios importantes en el cerebro. Y esta capacidad de modificar nuestras acciones es la base de la idea de que tenemos libre albedrío. Podemos modificar nuestras acciones, por lo tanto, controlamos nuestro destino, etc. Ver qué hace el lenguaje no explica cómo empezó. Había más de una razón para que los antepasados se erguieran, se hicieran bípedos. Con el lenguaje podría pasar lo mismo, pero ya se ven cosas claras en su uso. Prepare to be successful. Pro strong. Check with me, 26-27. On one. Ready? Act! Podemos comunicar ideas rápidamente a mucha gente y podemos hablar con cada una de esas personas individualmente, y esto es único. Es un misterio notable que no encontremos nada parecido al lenguaje en otras especies. Las otras especies deberían tener quizás un vocabulario de unas 20 palabras, una gramática compuesta de 2 combinaciones de palabras con quizás 3 o 4 reglas. Un lenguaje simple. El hecho de que no encontremos siquiera lenguajes simples sugiere que el lenguaje es algo muy diferente. ¿Qué hace pues el lenguaje por nosotros que no pueda hacerse mediante los modos de comunicación de las otras especies? La respuesta tiene que ver con la naturaleza abstracta del significado lingüístico, del significado de las palabras. Podemos hablar de cosas que no podemos experimentar, como la vida después de la muerte. Podemos preguntarnos cosas sobre dónde estábamos antes de nacer, o dónde estaremos después de morir. Y podemos pensar en épocas futuras. Son cosas que hacemos gracias a que el significado lingüístico es distinto del significado de una sonrisa, un sollozo o un grito. El lenguaje es útil para los aspectos prácticos, avisos sobre depredadores o sobre comida. Pero es más que eso. Nuestros antepasados empezaron a vivir en grupos cada vez más grandes y necesitaron formas de comunicarse con mucha gente, así como establecer relaciones entre individuos. El lenguaje es una especie de pegamento social. Rompe barreras, forja amistades, resuelve disputas, nos permite hacer planes. Hoy día el lenguaje es complejo y nos llegó, como todo lo demás, para ayudarnos a sobrevivir ahí fuera, en la sabana africana.
La gran pregunta es, ¿cuándo empezó el lenguaje? Todos quieren atribuir el lenguaje a un fósil concreto, o decir, ese es el momento en que empieza el lenguaje. Mi perspectiva desde el cerebro, desde el interior, es observar el momento de la evolución cerebral en el que ves una reestructuración del cerebro como respuesta a las exigencias que el lenguaje habría impuesto. Y ese momento es antiguo. Yo situaría los orígenes de la comunicación lingüística hace alrededor de 2 millones de años. Eso es en algún punto del periodo de los fósiles que llamamos Homo habilis. La gran línea divisoria entre animalidad y humanidad se cruzó cuando surgió el género humano con Homo habilis. Con el agrandamiento cerebral, con el lenguaje, una dimensión completamente nueva entró en el universo. Y eso constituyó una diferencia fundamental con Australopithecus, que enseñaba a sus crías como un chimpancé enseña a sus crías, como un gorila enseña a las suyas. Pero a partir de Homo habilis hay un nuevo mecanismo para hacer frente al mundo, a la supervivencia, para enseñar a la descendencia. Y salvar a la descendencia es el mensaje de la evolución. Entre hace 3 y 2 millones de años, cuando África se estaba enfriando y volviéndose más árida, había muchas pequeñas poblaciones que empezaban a evolucionar en distintas direcciones, a diversificarse. Este fue el escenario en el que tuvo lugar la obra de los homínidos. Y este fue el ambiente que produjo el género Homo. Y también la expansión del cerebro y las herramientas de piedra, que en mi opinión son la prueba radical que nos permite ver una revolución total en el comportamiento. Toda una serie de cosas, desde la vida social, la ecología, la forma de ganarse el sustento, hasta la estructura del cerebro. Todo pareció cambiar de golpe. Es una especie de reestructuración sistemática de la manera de vivir que sufrió la especie. Hace algo más de 2 millones de años había varias especies de homínidos en África. Y uno no puede dejar de preguntarse cuál fue el efecto del desarrollo lingüístico y cerebral en cuanto a la supervivencia de unas y el fracaso de otras. Es muy fácil olvidar que no siempre hemos sido la única especie humana. Aquí en África, hace 1 millón de años o más, había varias especies que vivían en lugares distintos, que hacían cosas distintas, que competían con el medio para sobrevivir. La que mejor se adaptó, ganó. Creo que la diversidad de ramas en el árbol de la familia humana es mucho mayor de lo que nos hemos atrevido a imaginar. Y solo muy recientemente nos hemos dado cuenta de que hace entre 3 y 2 millones de años había probablemente varias especies de homínidos. A medida que pasó el tiempo, acabó habiendo solo 2 homínidos en África, que son los australopitecinos robustos, esos enormes vegetarianos con mandíbulas gigantescas y grandes dientes masticadores, y el grupo que llamamos Homo erectus. Consideramos que estos son nuestros antepasados, por la razón obvia de que tienen utensilios de piedra y comportamientos parecidos a los de los cazadores-recolectores modernos. Los australopitecinos al final desaparecen, pero Homo erectus no. Y de hecho, Homo erectus sale de África. Encontramos a Homo erectus dispersándose por todo el globo al mismo tiempo que empezamos a ver la desaparición de esta última especie homínida paralela. Homo erectus usaba utensilios, comía carne que encontraba en todos los sitios a los que migraba, podía sobrevivir a los grandes cambios climáticos, tenía un crecimiento poblacional que va unido al desarrollo del lenguaje y del cerebro.
Los otros, los australopitecinos, no tenían esa flexibilidad. La extinción es normal. Todas las especies homínidas, menos la nuestra, se extinguieron. La última extinción de homínidos fue muy reciente. Estaban peligrosamente cerca de nosotros. Eran demasiado parecidos. Hace tan solo 60.000 años había dos tipos diferentes de humanos, viviendo codo con codo en algunas partes del mundo. Había neandertales y había Homo sapiens. En uno de los momentos cruciales de la historia, los neandertales desaparecieron. No supieron arreglárselas. ¿Cuál fue el problema que no resolvieron? Esa pregunta está en el centro de uno de los mayores debates en todo este ámbito. En Europa se puede seguir el rastro de los neandertales durante un largo periodo de tiempo. Había una especie anterior llamada Homo erectus, que empezó en África hace casi 2 millones de años. Y hace 1 millón de años, Homo erectus se había extendido ya por el Viejo Mundo, probablemente por Europa, y sin duda por Extremo Oriente, China y Java. Los descendientes de Homo erectus en cada una de esas regiones desarrollaron sus propias características. La línea europea llevó a los neandertales. Cuando los neandertales vivían en Europa desde hace 150.000 años, el continente era duro y frío. Tuvieron que ser resistentes. Eran cazadores en un mundo hostil. De lo que hablamos es de una fuerza y una resistencia para una gran variedad de tareas. Los neandertales necesitaban esta fuerza todos los días para sobrevivir. Sobrevivir significaba encontrar comida y no ser devorados por grandes depredadores, de los que había muchos entonces, grandes felinos, hienas, osos, lobos y otros. La fascinación por los neandertales estriba en que eran como nosotros. Utilizaban herramientas y armas, tenían cerebro grande, seguramente algún tipo de lenguaje y vida social. Y aún así, no sobrevivieron. Si observamos el fémur del neandertal, lo que descubrimos es que es tan fuerte o más que el del humano moderno en la dirección de delante a atrás, pero mucho más fuerte de lado a lado. Esto es un indicio de las fuerzas a las que sometían sus piernas, que incluían las que nosotros consideraríamos normales, como el andar. Pero también había mucha fuerza de movimientos irregulares, como en el caso de un jugador de fútbol americano, que cambia de dirección bastante rápido. También estaba el tipo de apoyos que haces con el cuerpo si, pongamos por caso, atacas a un animal grande e intentas apoyarte contra él en dirección lateral. Cazaban animales salvajes de cerca. Tenían que ser muy fuertes. Y sabemos, gracias a sus huesos, que sufrían las lesiones que sufrimos nosotros cuando nos enfrentamos a animales grandes. Por supuesto, los neandertales no cabalgaban potros salvajes en el Pleistoceno, ni luchaban con novillos. Pero sabemos, gracias a su tecnología, que cuando cazaban animales, ciervos, cabras salvajes, lo hacían de cerca. De modo que lo que observamos es un contacto cercano o encuentros de cerca peligrosos entre los neandertales y su presa. Y hay cierto paralelismo con los rodeos, sobre todo con los que luchan con los novillos y con otros a los que arrojan los caballos o los toros. Casos en los que las lesiones son en la cabeza, el cuello y los hombros. He came down hard.
Watch the bucking horses, EMTs. EMTs be on standby. Los esqueletos neandertales muestran que a menudo sobrevivieron a las lesiones, que las fracturas se arreglaban. Alguien curaba a los heridos de la comunidad. Hey. You don't think that make them tough in New Mexico? Las lesiones muestran que había grupos sociales lo suficientemente compactos para que cuidaran de la gente durante largos periodos de tiempo. Claramente se preocupaban los unos por los otros como miembros del grupo social. Se preocupaban por los demás. Algo que se ve en el hecho de que fueron los primeros que enterraron a sus muertos. En tumbas sencillas, sin ajuar funerario, pero los enterraban. En el caso de los neandertales, claramente había enterramientos, pero no está claro cuánto significado social conferían a estos enterramientos, cuánta ceremonia había. Pero sí nos da una idea del cuidado que dedicaban a sus muertos, porque cavar una fosa en una cueva no es cosa fácil, y debían de tener buenas razones para hacerlo, desde el punto de vista social. Es un indicio de humanidad, el cuidado de otros individuos, y ese cuidado parece extenderse al periodo de la muerte. La idea de cuidar de los ancianos por su conocimiento, por su experiencia vital, pudo empezar en la época de los neandertales. Y conecta con el enterramiento de los muertos, porque sugiere respeto por los miembros de tu familia o tu comunidad. Los neandertales fueron los primeros humanos que enterraron a sus muertos, pero nunca sabremos qué pensaban cuando lo hacían. Una vez que el hombre reflexiona, la muerte debió de ser uno de los grandes misterios. ¿Cómo alguien que vive se vuelve inmóvil y muere en un instante? ¿Y a dónde se ha ido esa cualidad de la vida? Es uno de los grandes misterios. Si los neandertales lo veían de ese modo, es una pregunta que en este momento no podemos contestar. En Europa y en Oriente Medio había dos poblaciones: los neandertales y los humanos modernos, o sea, Homo sapiens, que había venido de África hace 100.000 años. Nadie sabe con seguridad qué pasó entre los dos grupos, pero por algún motivo, los Homo sapiens lo hicimos mejor. Sobrevivimos. Me pregunto qué pasó con los neandertales que les llevó a su extinción. La pregunta puede reformularse, y no sería por qué se extinguieron los neandertales, sino por qué los humanos modernos fueron mucho más exitosos. Porque gracias a la ecología, a los estudios evolutivos, sabemos que si dos poblaciones compiten, una pequeña diferencia en la capacidad reproductora, en la demografía, basta para que una sustituya a la otra en unos pocos miles de años. Incluso hoy la gente pide a sus dioses ayuda para todo tipo de cosas. Y una necesidad fundamental es la fertilidad, para las cosechas, para el ganado, para ellos mismos. La clave del éxito es la fertilidad. Cuantos más niños, mayores posibilidades tiene una especie. Pero falta explicar por qué una especie tenía más descendencia que la otra.
Lo único que se necesitaría sería una diferencia muy pequeña en la fertilidad entre los humanos modernos y los neandertales. La diferencia, pongamos, de un hijo por pareja. Los neandertales, 2 hijos. Los humanos modernos, 3. Así los neandertales se extinguirían rápido. Quizá los humanos modernos tomaron la delantera porque eran más capaces de enfrentarse a cosas nuevas. Y el lenguaje fue una de las claves. Small. That really is. He is small. You just got here. You believe you were that small once? No. Yes, you were. Look at that. I think he might have even been a little bit. You were skinnier. I think he's got more meat on his bones than you had. Creo que lo que pasó hace 40.000 años es que el lenguaje, el habla, la comunicación simbólica se volvieron más importantes que antes. El neandertal clásico fue sustituido por los humanos modernos y aquí entra en escena el lenguaje. Parece que los neandertales conocían el lenguaje, pero quizá no era tan versátil como el nuestro. Philip Lieberman y sus colegas han propuesto que el aparato vocal de los neandertales era diferente del nuestro, que la lengua estaba colocada más arriba y comprimía la cavidad bucal. De forma que si tenían que hablar, su habla era lenta y probablemente nasalizada. Si tuviera que decir "cuidado con ese león", siendo un neandertal, pondría la lengua arriba en la boca y saldría así. Cuidado con ese león. Excavaciones en las cuevas de Oriente Medio demuestran que los neandertales y los Homo sapiens vivieron juntos, en el mismo sitio, en la misma época. No sabemos qué pasó cuando se encontraron. Pero sí sabemos que en pocas decenas de miles de años, los neandertales desaparecieron. Fueron sustituidos. La principal pregunta es, ¿se encontraron? ¿Pudieron comunicarse entre ellos? ¿Uno sustituyó al otro? ¿Se empujaron y se hicieron retroceder? Esto es una de las cosas más intrigantes, es la parte más intrigante de la historia. Pero sin excavar, sin encontrar pruebas, no podemos contarlo. ¿Lucharon entre ellos? Puede ser. No tenemos ninguna prueba de que lo hicieran y no creo que podamos mirar atrás a nuestros antepasados y decir, este es un simio asesino que llegó y mató a las poblaciones locales. Vivieron codo con codo, como hacen muchas otras especies, pero poco a poco una llegó a sustituir a la otra. Debieron de competir por los mismos recursos y tendrían muy pocos motivos para juntarse, para vivir juntos, pero todos los motivos imaginables para intentar desplazarse, para matarse unos a otros. Los neandertales fueron colonizados hasta la extinción. Fueron sustituidos por gentes que venían de otro sitio, que tomaron sus cuevas, su caza, sus mujeres, y después solo quedaron los colonizadores. Es como el Imperio Británico, pero al revés. Hoy día no hay neandertales, pero quizá dejaran un legado. Quizás algunos de sus rasgos hayan pasado a los europeos modernos. Algunos creen que no eran una especie diferenciada. Los neandertales son un grupo especializado. Son una raza que vivió en la Europa central y septentrional. Si tienen continuidad con los humanos modernos, es una pregunta problemática de contestar. Vemos que hay algunos rasgos neandertales que aparecen solo en los europeos modernos. El más importante es la nariz. La nariz es grande. Tenían narices enormes. Tenían una nariz tipo Charles de Gaulle,
que se encuentra solo en los europeos actuales y sobre todo en los occidentales. Es erróneo pensar que los rasgos neandertales desaparecieron, aunque su frecuencia sea mucho menor ahora de la que se daba en los neandertales. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Es porque los neandertales se extinguieron o porque evolucionaron con los europeos modernos? ¿Es porque los neandertales evolucionaron in situ, es decir, en Europa, ellos solos, o porque gentes que vinieron de otras zonas se mezclaron con ellos? Creo que la respuesta tiene que ser lo segundo, por la dinámica de la propia Europa. Sí, creo que hubo una fase neandertal, al menos en la historia humana de algunos grupos humanos. ¿Tenemos algún gen neandertal? Sin duda. Si se pregunta si los europeos tienen genes neandertales, la respuesta sería que seguramente sí. Y por mis ascendentes europeos, estaría orgulloso de tener antepasados neandertales. Tanto si dejaron genes como si no, los neandertales desaparecieron hace unos 35.000 años. ¿De dónde venían las gentes que los sustituyeron? No es seguro, pero sabemos que en un lugar llamado Clasies, hace 100.000 años, hubo una comunidad de humanos modernos que vivía junto al mar en Sudáfrica. Es probable, pues, que fueran gentes de África las que se desplazaron hacia el norte. Estas gentes no solo son anatómicamente modernas, sino que también son modernas en el comportamiento. Y basándome en eso, sugeriría que tenían el mismo tipo de habilidades comunicativas que nosotros. Yo diría que podían comunicarse como tú y yo. Las herramientas que dejaron las gentes de Clasies sugieren ideas y capacidades modernas. Esta es una serie de utensilios de piedra de las cuevas de Clasies River. Los utensilios de piedra están hechos de varios tipos de materia prima. La mayoría de ellos son de cuarcita, que es el tipo de roca que uno encuentra en la playa debajo de la cueva. Este artilugio concreto es una hoja plana. Este es un artefacto hecho de cuarzo y no es muy frecuente. Debió de seleccionarse especialmente. Sabemos que algunas de estas materias primas se encuentran a unos 30 kilómetros, lo cual supone una molestia enorme para conseguir justo los materiales adecuados para hacer estos utensilios concretos. Y esto confiere a estos artilugios un valor adicional para el intercambio. Y yo diría que los artefactos así se hacen con estos materiales que no son locales. Y luego se usan en relaciones de intercambio de regalos para cimentar relaciones entre individuos y entre grupos. De modo que estos objetos significaban más que su uso práctico inmediato, y eso apunta a una dirección nueva. La expansión de los humanos modernos es básicamente la expansión no de un cuerpo superior, sino de un cerebro superior y de un sistema de comportamiento superior. Y creo que eso es lo que condujo a los humanos modernos hacia el éxito. A lo largo del tiempo, habrá distintos experimentos evolutivos en zonas diferentes, y uno de ellos ganará. Y el que gana es el que sustituye a los otros. De modo que quizás es en este sentido en el que debemos ver cómo el ser humano anatómicamente moderno, nuestro antepasado, sustituye a otros tipos de gentes bastante exitosas como los neandertales de Europa. Los humanos anatómicamente modernos, nosotros, son el experimento evolutivo que ganó. Sean cuales sean los motivos, los neandertales fueron sustituidos por los seres humanos modernos, gente exactamente igual que nosotros, que poblaron el mundo entero. La rama europea de estas gentes modernas se denomina a menudo Cromañón.
Hay más innovación tecnológica en los primeros 5.000 años de los Cro-Magnon en Europa de la que hubo en toda la evolución humana anterior en el continente europeo. Desde hace 30.000 años hubo una invención tras otra. Herramientas nuevas y mejores armas para cazar, una mejor organización social. Los Homo sapiens modernos eran capaces de enfrentarse a cualquier cosa. Parecían adaptarse a todas las condiciones. Estoy replicando herramientas de un tipo que empezó a fabricarse hace unos 40.000 años. Estas son las denominadas hojas, relativamente largas, finas y estrechas. Son un tipo de lascas o esquirlas de tecnología muy especial, específicamente cuando se usan como una especie de punzón. Un trozo afilado de hueso o de asta, así, y una segunda pieza de hueso o martillo. Así concentras todo el golpe del martillo sobre una parte muy pequeña del filo del núcleo. De esta forma puedes desprender repetidamente hojas que tienen formas muy similares, una tras otra, una tras otra. Las nuevas herramientas eran difíciles de hacer. Había que saber cómo hacerlas, qué paso seguía a qué paso en su manufactura. Había que transmitir instrucciones. Había que aprender a hacer los utensilios y a planificar su uso. Por vez primera, armas y herramientas estaban en sintonía con la parte del mundo donde vivía la gente. Entró en juego la imaginación, el diseño, las necesidades locales. Sucedieron cosas que no son tan fáciles de explicar en términos evolutivos como soluciones a problemas. Hay cierta tendencia a pensar que la evolución es algo que tiene que ver solo con los problemas de la comida. Pero deberíamos recordar que para muchas especies los problemas van mucho más allá de lo que hay para comer. Se trata también de sobrevivir en un mundo complejo socialmente, ecológicamente. Muchos problemas a los que vemos enfrentarse a los humanos no son lo primero en lo que pensamos al pensar en la evolución. Son mucho más sutiles que eso. El mundo estaba volviéndose mucho más complicado. Los grupos de personas y los individuos tuvieron que idear formas de tratarse los unos a los otros para darse una identidad e imágenes de quiénes eran. Esto me deja pasmado. Sujetar un objeto así y observar esta forma y pensar que alguien en lo que ahora llamamos Europa lo talló en marfil hace decenas de miles de años. Es difícil de entender que cuando alguien hizo esto, nadie lo había hecho antes. Estoy mirando algo hecho por alguien, por una persona con la que quizá podría hablar. Alguien básicamente como yo. Esto es algo que los neandertales nunca hicieron. Es con los Cro-Magnon y con su llegada o emergencia en Europa con quien vemos las primeras pruebas de este tipo de comportamiento simbólico. Una de las preguntas más difíciles para los arqueólogos es la de ¿por qué? Claramente vemos una explosión simbólica, lo que conocemos como arte, que permite a los humanos conceptualizar las cosas, imaginar cosas y compartir esas concepciones. Dado que las materializas, las sacas de tu cabeza y las plasmas en un objeto, y luego muestras ese objeto a otras personas. Esto te permite compartir ideas e inventos y hablar de las cosas. El hecho de que hace 35.000 años
los humanos se adornaran el cuerpo con abalorios, collares y pendientes, y de que sigamos haciéndolo hoy, indica que, en algunos aspectos, encontraron soluciones a problemas sociales, por ejemplo, que siguen siendo relevantes para nosotros. No hace falta mirar muy lejos en el mundo moderno para ver que la gente expresa su identidad social y personal, sus creencias políticas, incluso su rebelión, mediante el uso de adornos personales. Esto no son adornos absurdos. Se hicieron a cientos y fueron muy importantes para las personas que los hicieron, porque el tiempo empleado en ellos no se usaba para cazar o para otras preocupaciones cotidianas. Gracias a experimentos así, hoy día sabemos que cuesta más de 1 hora hacer cada uno. Ahora se ve este adorno que empieza a tomar una forma diferente. Tiene un tallo en un extremo y una bola en el otro. Es en este punto del proceso en el que vamos a hacer el agujero para meter el hilo. He sido capaz de duplicar lo que hizo alguien hace unos 30.000 años. Y eso es un tipo de aprendizaje, una especie de conocimiento. Es probable que estos objetos pasaran de generación en generación. Evocan recuerdos y transmiten la historia y el folclore de las gentes. Son como mensajes, porque perduran. Están hechos para el futuro. Cuando empezamos a ver artes duraderas en Europa, eso comienza a estar asociado con los campamentos, zonas que parecen estar ocupadas durante largos periodos de tiempo. Estos pequeños abalorios y cuentas se han encontrado a millares por toda Europa. Se remontan a hace 20.000 años. Bueno, aquí tenemos, más o menos acabado, un abalorio que sería indistinguible de los que excavamos en los asentamientos de este periodo. Pero queda una parte final del proceso, que es la de teñirlo. Y lo que hacemos es introducir ocre rojo, finamente pulverizado, en esta piel animal. Lo mezclamos con agua, que sirve de aceite, y después el proceso es simplemente frotar con cuidado y minuciosamente este abalorio contra esta piel animal. Esto está muy bien teñido. Estas piezas de arte diminutas forman parte de la misma historia con la que empezamos. El cerebro, el lenguaje, la comunicación. Sabemos, por el estudio antropológico de los humanos modernos, que los adornos personales y la comunicación simbólica de una identidad social están implicados en el mantenimiento de las diferencias dentro de una sociedad. Así, al estudiar este material, podemos imaginar qué pasaba hace entre 30 y 40.000 años, cuando, por primera vez en la evolución humana, había subdivisiones internas en las sociedades humanas, diferentes categorías de personas sociales. Nuestras sociedades pueden volverse muy complejas, y probablemente la complejidad de las sociedades humanas no tiene fin, porque ya no depende solo del cerebro. La información está ahora distribuida en los objetos de mi sociedad, en otros miembros de la sociedad y en las pautas de comportamiento con las que estamos comprometidos todos, porque hemos creado normas. Nuestras vidas, a diferencia de las de cualquier otra especie, están arraigadas en este universo simbólico. Las gentes que hicieron estas pinturas hace miles de años necesitaron andamios para llegar a la parte alta de las paredes. Necesitaron iluminación para ver qué estaban haciendo.
Necesitaron producir pintura, mezclando ocre con otras sustancias. Era una tarea enorme, en un lugar oscuro y aterrador. Estas galerías subterráneas no son el equivalente de nuestras galerías de arte modernas. No son situaciones en las que la gente pasa de sala a sala y observa los cuadros. Una cueva es un sitio aterrador. Es oscura, hay ruidos extraños. La experiencia de la cueva es eso, toda una experiencia. Las cuevas no eran exposiciones, lugares donde admirar una obra, y tampoco eran el sitio donde vivía la gente. Es posible que fueran lugares muy especiales, quizás incluso lugares de culto. Hace poco estuve en la cueva de Tuc de Dubert, en los Pirineos franceses, y en un sitio hay un saliente. El suelo es de arcilla fina. Hay una especie de saliente que da un pequeño precipicio. Y justo en el saliente están las huellas de un niño de 2 años, las pisadas de un niño descalzo. Y se ve cómo apretó los dedos de los pies mientras se tambaleaba al borde del precipicio. Un niño de 2 años, a 800 metros de la entrada, bajo tierra y a oscuras, que tuvo que llegar allí gateando, apretujándose a través de las cavidades, junto con los adultos que lo acompañaban. Esto nos da una idea de quiénes visitaban esas cuevas. ¿Qué significa que los humanos alcanzaran la fase en la que el arte y la expresión de ideas eran tan poderosos? ¿A qué llamarías éxito en la evolución? ¿Somos nosotros los definitivos? Casi seguro que no. A pesar de lo que piensa mucha gente, la evolución no es un pequeño mecanismo perfecto o perfectamente adaptado al medio. Más bien es algo con poca visión de futuro. Dice, bien, aquí está la solución de este problema, pero ahora tenemos otro. Toda nuestra evolución ha sido así. Resolvemos un problema y luego encontramos otro. Quizá nuestro gran cerebro y nuestra tecnología sean solo parte de este proceso. El lenguaje, las ideas, el arte tienen que ver con el modo en que los humanos hemos evolucionado y vivido juntos. Aún no sabemos qué problemas han creado para nosotros estas cosas, pero al menos tenemos una idea más clara de por qué somos como somos. Somos una especie animal corriente, pero la evolución nos ha repartido unas cartas extraordinarias. Tenemos una idea bastante clara de algunos aspectos del pasado. Los científicos del futuro se harán una idea de cómo éramos nosotros, pero solo será una idea de lo que éramos algunos de nosotros en algún lugar y en algún momento. Quizá no estén seguros de que todos los humanos eran de tal o cual modo. Ni siquiera sabemos si todos los humanos evolucionaremos igual. ¿Qué nos tiene reservado el futuro? Somos únicos, sí. ¿Pero no nos planteará nuestro mundo problemas irresolubles? En el último episodio buscaré respuestas a algunas preguntas sobre el futuro. ¿Podríamos acabar todos siendo una simple curiosidad del pasado como los dinosaurios? ¿O los humanos tienen futuro?